¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio Sabor a Tierra, que se ha convertido en un programa que lo acompaña habitualmente, cotidianamente, tocando temas que por supuesto son de su interés, que le llaman a la reflexión, a la información y por qué no también a la educación en algún momento, que debe ser una labor, una tarea fundamental de los medios de comunicación. Agradecemos de verdad la gentileza que tiene usted al seguir tolerándonos con su audiencia, por supuesto explicándole una vez más que yo estaré simplemente unos días más conduciendo el programa. Muy pronto la directora de este canal y la directora del programa, Verónica Palenque, retornará y asumirá este espacio que es tan querido por usted. La coyuntura política ha vuelto a encenderse indudablemente con el tema de Carlos Mesa. El MAS está buscando un candidato, está forzando que Carlos Mesa salga y diga, sí, quiero ser candidato. Quiere destruirlo, una cosa no está excluida de la otra sin ninguna duda. Hay muchas cosas que pueden mover el tablero político en estos días. Hoy tengo el privilegio, realmente el gran privilegio de tener en esta mesa a un politólogo, doctor en ciencia política, profesor universitario, un investigador de primer nivel, amigo personal, colega politólogo, Diego Ayo, a quien le agradezco sinceramente el estar en el programa. Mi querido Marcelo, para mí es un gran gusto estar contigo. Sabes la admiración que te tengo y estas 2 décadas creo en este asunto, en esta labor del análisis político. Es profesor emérito además de la carrera. Gracias, gran profesor de ciencias políticas, así que para mí es un placer doble estar acá, por comentar y por estar contigo. Gracias, gracias Diego, de verdad. A ver, Diego, ¿cómo se mueven las fichas después de Mesa? ¿Cómo ves la coyuntura política, que estaba muy calmadita, muy tranquila, parecía una etapa de tanteo, ¿no? de paz, pero claro, el caso Mesa y la acusación que presenta la Fiscalía, de alguna manera te puede mover las fichas políticas en el país? No, sin duda, pero creo que esa es la última parte del análisis, querido Marcelo. Habría que analizar un poquito en qué consiste esto de Equivorax, ¿no? Y mostrar a la gente cómo se está creando un candidato, se quiere crear un candidato para legitimar y legalizar finalmente. Bueno, legalizar ya está legalizada truchamente con el Tribunal Constitucional, pero legalizada la candidatura de Evo Morales. Se la quiere legitimar mostrando que claramente hay 2 contendientes, Carlos Mesa y Evo Morales. Se quiere simplificar, digamos, a la gente, se quiere simplificar, mostrarle a la audiencia que no hay más. Es Carlos Mesa, un corrupto además, alguien que ha vendido al país, que ha hecho una negociación mala, que ha actuado de una manera ineficiente en su gobierno y que ha perdido finalmente por culpa de él. Hemos perdido 42, 43 millones de dólares, ya no me acuerdo, ¿no? Es esta la imagen que se quiere crear, un candidato entonces que ya entraría con una carga pesada, una carga legal sobre la espalda, ¿no es cierto? Una carga legal que podría implicar incluso cárcel. Lo he escuchado a Carlos Mesa, que tiene temor, un temor además fundado. Es una acusación penal, por supuesto. Es una acusación penal. Entonces sí hay que desgranar un poquito, Marcelo, en qué consiste eso de Equivorax y si realmente el gobierno tiene potestad para afirmar lo que afirma. Si realmente el gobierno no se está en cierta manera además metiendo un balazo al pie, ¿no? Tirándose un balazo al pie, porque bueno, las fichas parecen claras, parece que todo lo ha hecho mal este gobierno respecto a Equivorax. Todo lo contrario a lo que afirma el gobierno, parece que el gran culpable de esto es Héctor Arce, ¿no? Héctor Arce como cabeza tanto del Ministerio de Defensa y después de la Procuraduría, pero aquí hay un gran culpable, y es el señor Arce, y hay que desgranar esto y decir qué ha pasado, porque al final los premiados en todo esto son los corruptos. Es el señor Monge, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre del boliviano que era socio de Equivorax, ¿no? Y el señor Alan Fosco, ¿no? Que es el socio extranjero de Equivorax. Habrá que ver cuán socio es. Sí. Que cada uno ha terminado, uno con 21 millones de dólares y el otro con 22. Es decir, han sido premiados, en su vida se esperaban una lotería. El Estado boliviano, el gobierno boliviano le está regalando a uno 21 millones y al otro 22 millones de dólares, supuestamente porque ha hecho algo mal Carlos Mesa. Esto es lo que hay que comenzar a visualizar y transparentar para el país. ¿Cuál es el pecado de Carlos Mesa? No solamente en el ámbito jurídico, porque esto nos lleva a una larga discusión, la violación de su propio decreto y luego de su propia ley, ¿no? Que puede ser altamente discutida. Luego viene Rodríguez Belcea, a través de un decreto trata de modificar el tema.
Pero yo creo que aquí hay un pecado político también. ¿Y cuál crees que sea el pecado político de Carlos Mesa? No, el que está diciendo pecado eres tú. No sé cuál es tu pecado. Dime tu hipótesis para que te conteste. Bueno, yo creo que Carlos Mesa, el gran pecado que ha tenido es tener una gran lógica de indefinición. Carlos Mesa ha tratado de utilizar siempre la renuncia como un método, ¿no? La renuncia como método, ¿no? La renuncia como método. Estoy acá, no estoy acá, quiero estar, pero no voy a estar porque hay una causa mayor. Voy a estar, no voy a estar. Pero si me permites, Marcelo, creo que estás cayendo en el juego del gobierno. Creo que mostrar a Mesa como un candidato que quiere y no quiere es lo que quiere el gobierno. Mostrarlo como un potencial político que quiere retornar al palacio, sin embargo, no sabe cómo hacerlo y se hace la víctima y ahora quiere retornar a su condición de víctima. Me están acusando. Y no es el punto. Yo creo que el asunto no tiene que ver en este momento y hay que justamente quitar ese elemento del debate, querido Marcelo. No tiene que ver con una cuestión electoral, que después tenga que ver de refilón, por supuesto que sí. La yapa política es innegable. Perdón, te dejo terminar, por supuesto, pero abro el paréntesis. No podemos dejar de ver, Diego, que en las encuestas de la mayoría de los medios de comunicación hay un candidato que le puede ganar a Evo Morales, seguro, a la posibilidad de que se presente. Voy a llegar a eso. Pero no perdamos de vista algo que es esencial. Aquí estamos hablando de un caso de corrupción brutal, como hipótesis, claramente. Hay que hacer una auditoría integral y ver qué ha hecho mal Héctor Arce. Tenía la posibilidad de cerrar esto con $3 millones, pagarle 3 millones, que ya era injusto. Previamente hay que decir, primer hito se descubre que el señor dueño de Equivorax no es chileno, por lo tanto, no debería haber ido esto al CIADI, a un centro de arbitraje donde se dirime si hay que pagarle o no por haber votado, por haber expulsado a esta empresa del país. No, porque el señor era boliviano y se descubre que la empresa era boliviana. No debió ir al CIADI, por lo tanto no debimos pagar un solo peso. ¿Dónde estuvo el Ministerio de Defensa para decir esto con énfasis, con fuerza? No lo hizo. Dejó que este señor corrupto, que admite que ha fraguado los papeles con Alan Fox para mostrar que Equivorax era una empresa chilena cuando en realidad era boliviana, y como empresa boliviana no debió ir a este centro de arbitraje. Simple, ahí terminaba la cosa. Señores corruptos se quedan como corruptos, señores han fraguado papeles, ustedes están manipulando la justicia, tratando de mostrar una empresa que, siendo boliviana, es chilena. Eso están intentando hacer. Ese es el primer error. Pero hay una cadena de errores. Hay una cadena de errores. ¿Cuáles son los siguientes? El siguiente error es que se les ofrece después que se pague $3 millones. Y el señor Héctor Arce dice que no. No se les paga los $3 millones y se va a un tercer error, que se les dice, ya subió un poquito la cuotita. Ya son 27 millones que tienen que pagar. Y el señor Héctor Arce dice, junto con Pablo Menacho, que no. Y esto pasa finalmente al cuarto error, que termina con aplausos y en cámaras, y terminan abrazándose con los abogados chilenos, que es pagar $42 millones. 20 para uno de los corruptos, Alan Fox, y 20 para el otro, el boliviano, que admitió ser el fraguador de los papeles para mostrar a Equivorax como una empresa chilena cuando era boliviana. Es decir, ha admitido su culpa. Esto ha llegado a tener una sentencia, ¿no? Se admite que el señor ha tratado de fraguar papeles. Fíjese esto. Debió terminar ahí, los corruptos como corruptos, disculpen la palabra, los mamones como mamones, se quedaba eso ahí y pare de contar. No se queda eso ahí. Cuando se les da el chance de que paguen 3 millones, no pagan. Cuando se les da el chance de que paguen 27 millones, no pagan. ¿Y termina esto en qué? Terminan los abogados chilenos sentados en la oficina de la subcontraloría, con la subcontralor Llorenti, arreglando un acuerdo que consistía en qué? En pagar los 27 millones y que Alan Fox y el boliviano, que es monje, ¿no? No me estoy acordando. Exactamente, monje. Queden completamente liberados de toda culpa. Y el abogado chileno, uno de los abogados chilenos que tiene enlace directo con Andrés Jara, que es el abogado de la causa marítima de los chilenos, recibe de la computadora de la subcontralora, recibe todos los papeles y el acuerdo. El acuerdo, ¿qué está demostrando eso? Por eso te digo, el asunto no es electoral, el asunto es de corrupción, el asunto es que tienes una fiscalía que no hace absolutamente nada, eso le correspondía a la fiscalía. ¿Quién decide? La subcontralora, seguramente a encargo de quién, del contralor, Menacho, y por supuesto Menacho como funcionario delegado por Héctor Arce. Es decir,
le permiten a un chileno utilizar la computadora en una oficina boliviana, en la subcontraloría, para que mande un mensaje a su jefe y le diga, hemos arreglado con estos bolivianitos, tienen controlada la justicia, así que tranquilos, papá, está todo bárbaro. No, y encima nos van a pagar una multa, de 42 millones de dólares. Aquí está el acta de desistimiento. Eso es lo que les mandan. De la computadora de la subcontraloría. Nos muestra esto, primero, que están lucrando a costa del Estado con el caso Quiborax. Un caso de corrupción flagrante. Segundo, que están malutilizando a la justicia para sus propios fines. ¿Dónde quedó el fiscal? La opinión del fiscal. Estaba redactando un fallo judicial. Estaba redactando un fallo judicial en la subcontraloría, la señora Llorenti. Segundo punto, absolutamente desastroso. Y el tercer punto, claramente, es toda esta manipulación política que se quiere hacer para legitimar la postulación de Evo Morales. Es decir, todo el montaje es perverso. Es perverso. A mí me hace recuerdo a un politólogo que lo leí con mucha atención, que es Bueno Bruno de la Mezquita, que dice que los políticos corruptos, cuando llegan a cierto nivel de cleptocracia, cuando ya es un sistema, un montaje tan corrupto, pero tan corrupto, llegan incluso a internacionalizar la corrupción. ¿Qué significa eso? Poner a la venta al Estado. Lo que estamos haciendo con el caso de Quiborax es poner a la venta al Estado. Es decir a los señores, no. Esta es la hipótesis, ojo, es una hipótesis. No arreglaremos por 3, vamos a arreglar por un poquito más. Tranquilos ustedes, amigos chilenos, vamos a arreglar por mucho más, pero nos dan la mitad, bueno. Esa es la idea. Entonces parecería que el Estado boliviano, cuando les dijeron 3, les pareció muy poco. Cuando les dijeron 27, les pareció muy poco. Mejor llegaremos a 42. Gracias a Dios hemos llegado a 42 y no ha subido esto a 150. Pero aquí la sospecha clara y la hipótesis que tiene que saber todo boliviano es que esos 40 millones de dólares no han ido a Quiborax, han ido a 2 o 3 personas y habrá que ver por debajo a quién más ha ido. Esto es lo que hay que investigar de manera seria y exhaustiva. Te voy a hacer una pregunta bien ingenua. Sí. Y disculpa mi ingenuidad. ¿Quién lo puede investigar en un sistema? A ver, tú enfocas que el tema es estrictamente jurídico porque es un tema de corrupción. Hay elementos de corrupción de por medio. Tarea difícil, Diego, porque tenemos un sistema que nos está demostrando, evidentemente, y hay una acusación contra Carlos Mesa. Pareciera que los anuncios del Tribunal Supremo de Justicia nos anuncian un juicio medio expreso, o sea, súper rápido, incluso más allá de los tiempos que son normales, tradicionales, para un juicio de responsabilidades. ¿Quién investiga esto? Una pregunta ingenua, pero... a ver, yendo por otro lado, yo creo que siguiendo el razonamiento claro que estoy intentando hacer y que creo que tú compartes, hay una clara subordinación del Poder Judicial al Poder Político. Lo demuestra la señora Carmen Llorente. En ese sentido, lo más probable es que Carlos Mesa llegue a juicio. Llega a juicio, bueno, ¿cómo va a llegar a juicio? Esto va a ir a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, que hay una comisión en este momento funcionando, esa comisión va a decir seguramente que Carlos Mesa es culpable de todo. Ya hemos visto el otro día el aplauso sonoro que ha despertado la intervención de Héctor Arce defendiéndose y de César Navarro, ¿no? Es evidente que esa Asamblea Legislativa con 2/3 va a decir, a partir del informe de la comisión, señor Carlos Mesa va a juicio. Y en el juicio seguramente va a perder. Paréntesis, si no va a juicio, el culpable es el procurador y el ex procurador. O sea que hay una dicotomía, es imposible que no entre a juicio si tú ves una lectura política. Tiene que haber un culpable. Es posible, la Fiscalía no ha citado ni a Belcé y no está citando a los ministros supuestamente culpables, ¿no? Como es la señora ministra de Defensa, la que era ministra de Defensa, ¿cómo se llama? Arismendi. ¿No? Ni tampoco Héctor Arce, no lo está citando, ¿no? Claramente dice que no tiene tiempo para citar a Rodríguez Belcé. Y Rodríguez Belcé lo que hizo es ratificar algo que Carlos Mesa lo hizo bien, nacionalizó las reservas de litio, nacionalizó el salario de Uyuni, por decirlo así, que estaba entregado a una empresa corrupta, que estaba negociando con exportaciones de contrabando de Ulexita, que estaba pagando menos impuestos, ¿no? Que estaba además traficando ahí en aduanas. Es decir, una empresa además corrupta, que encima de ser corrupta no invirtió casi nada, no llegaba a su inversión ni siquiera $1 millón. $800,000. $800,000. Y además haciendo todo este tipo de canalladas, de mamadas, iba a decir, yo estoy muy reiterativo con esta palabrita, pero esa es la idea. A esa empresa la expulsa Carlos Mesa, la expulsa con un error. Debió decir en su decreto nulidad en la concesión y dijo revocación. Esa palabra no existe en la Constitución y la arregló Rodríguez Belcé. Pero el fondo del asunto es que votaste a una empresa transnacional que se quería hacer la viva, que una empresa además no transnacional, era nacional, pero con
con una aureola de ser una empresa extranjera. Entonces creo que el acto más bien, el acto de dignidad fue perfectamente bien realizado. Se expulsó a una empresa corrupta. Insisto, una empresa que no pagaba impuestos, traficaba en aduanas y encima exportaba de contrabando ilícita a menores precios. Tú has hecho una cronología, Diego, bastante interesante, que reitera más o menos los 7 puntos que Carlos Mesa arguye en lo que significa su defensa. Es decir, las cosas se hicieron mal en el proceso de defensa, cuya responsabilidad estaba en la Procuraduría del Estado y por supuesto en el Ministerio de Defensa Legal que comenzó el proceso. No va a dejar de estar en la opinión pública 2 elementos fundamentales. Primero, una persecución política disfrazada, por supuesto, de una persecución judicial, por lo menos eso está girando en el imaginario colectivo, sin ninguna duda, ¿no? Carlos Mesa, el potencial candidato que puede vencer Evo Morales, ya tiene un juicio encima, ¿no? El segundo elemento, el tema de los entretelones, que como tú interpretas, puede darnos un cierto, por lo menos ciertas sospechas de corrupción que se podrían haber gestado en el tema. ¿La habrá calculado bien el MAS entonces haciendo esto? Porque todo apunta a que puedes tener un efecto boomerang políticamente. Esa es una gran pregunta que nos muestra que no hay una opinión única en el MAS. No es que haya un libreto claro y concreto, hay una guía suprema que todos obedecen. Yo creo que hay grupos de poder dentro del MAS, y hay figuras descollantes, y hay rivalidades internas muy grandes. En general, este tipo de sistemas, donde se ha instaurado un modelo corrupto como el que estamos viendo con el MAS en distintos elementos, no explosiona por la fuerza de los opositores, implosiona desde dentro. Correcto. Por las disputas, las facciones que se jalan los pelos entre ellas. Yo quisiera entender un poco más, y no lo logro, ponerme unos lentes 3D y ver qué está pasando ahí dentro, qué disputas hay entre Héctor Arce, quién quiere bajar a Héctor Arce, porque seguro que hay gente que lo quiere bajar. Estoy de acuerdo contigo, es potencialmente un candidato vicepresidenciable. Sí. Entonces, todo esto genera un ambiente de lucha. Ya le están llamando el ministro Quiborax. O sea, lo que a mí me sorprende es de que cómo vas a hacer una cosa, vas a tener una acción política que luego va a quedar en el imaginario colectivo en tu contra. Es decir, primero, la victimización de Carlos Mesa. Alguien decía ayer, ya varios analistas decían, ahora no solo hay el 21 de febrero como un imaginario colectivo, sino Carlos Mesa como víctima de un proceso de judicialización de la política. Y el segundo elemento, no se va a dejar de hablar en el país del tema de cuánto se les pagó a los abogados, por qué no se llegó al acuerdo de los 3 millones, qué hacía una computadora de doña Carmiña Llorenti enviando mails a Chile, cómo es posible que se esté redactando un fallo judicial en una institución del Poder Ejecutivo, de defensa del Estado. Es decir, estas cosas no van a desaparecer del imaginario colectivo. Entonces, cuando tú vas más allá, dices, bueno, aquí hay algo que no está bien medido o que está demasiado bien medido. Es un gran punto el que dices, porque al final en el imaginario queda algo así como Batman contra el pingüino. Queda muy claro que tenemos aquí a los chilenos mafiosos porque admitieron que habían fraguado papeles ganándose 42 millones de dólares. Hemos favorecido a los chilenos precisamente en el momento de mayor disputa jurídica con Chile respecto a la Haya. Hemos favorecido a nuestros eternos, no voy a decir enemigos porque no los considero así, pero sí adversarios políticos, ¿no? Es decir, estamos en un momento de pugna jurídica muy, muy importante, histórica, y favorecemos, les regalamos 42 millones, les damos la razón, les dejamos utilizar la computadora de un gobierno nacional, de una oficina del Estado plurinacional. ¿Te imaginas el caso inverso? No, por supuesto. ¿Te imaginas tú utilizando una oficina? Claro. Ese de un lado es eso. Y del otro lado, claro, evidentemente, el vocero de la causa marítima, quien seguramente mejor ha defendido en las pantallas internacionales y en los eventos internacionales la causa marítima boliviana, pugnando en la cárcel mientras los chilenos disfrutan sus 42 millones de dólares. Estos son los dos, este es el imaginario que estamos creando con esas dos figuras. Exacto. Eso es lo que está consiguiendo el gobierno. Yo creo que en este momento, yo creo que no lo ha calculado de una manera tan explícita como la estamos mostrando tú y yo. Yo creo que es más un error. Pero en los momentos
y tú sabes eso porque es parte del ciclo de la política, de preservación del poder. Al comienzo tienes el poder porque tienes un programa. Cuando el programa se acaba, tienes el poder porque repartes teleféricos y cosas, tienes algo de legitimidad. Cuando no hay programa y no hay legitimidad, empiezas a repartir lapos. Hoy estamos en este momento de caída del gobierno, ya sin programa y sin legitimidad, en el momento de los lapos, de los rodillazos. Y Evo Morales sabe mucho de los rodillazos, ya lo hemos visto, ¿cierto? Y en general su entorno, un entorno de una izquierda stalinista, ¿no? Muchas veces de un indigenismo radical, no tienen pues mucha... Y eso te iba a preguntar, mucha cordura ni mucha diplomacia. Porque tú lo has investigado mucho, porque tú lo has investigado mucho. Te iba a preguntar eso, Diego. A ver, más allá de las chambonadas, las metidas de pata que pueden haber en este caso de cálculo político, porque puede tener un efecto boomerang tremendo, aquí también no habrá una intencionalidad nítida de decir, a ver un ratito, miren a quién se atreva, ¿no? Miren a quién se atreva. No estoy jugando. No estoy jugando. Es decir, yo el 19, pase lo que pase, voy a ser candidato y voy a ganar esta elección. Y aquel que quiera meterse en medio, pues mire lo que pase. ¿No habrá también un trasfondo de ese tipo de mensaje? Hablando precisamente del contexto que tú me describes, o sea, ya no importa dar rodillazos, lapos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, a mí me encanta que me invites para terminar dando todas tus hipótesis, es sensacional, pero esa hipótesis es posiblemente la más correcta, ¿no? O sea, señores, le estoy tirando un cocacho y una patada voladora en el cuello, posiblemente a la persona, políticamente hablando, aunque no quiera ser político, más importante de este país en términos de oposición política, ¿no? Por lo menos con más figura en este momento, que es Carlos Mesa. ¿Se imaginan lo que puede hacer con el resto? Así es. El mensaje es muy claro, ¿no? Voy a empezar a repartir más lapos, así que enanos, cuádrense. Neutralícense, o por lo menos neutralícense, no molesten. Pianitos, es dar un mensaje, es un mensaje de fuerza clarísimo. Como te digo, no le queda más al MAS que mostrar su fuerza. Y si realmente el MAS, en un acto de realismo político, dice, no nos queda nada, no tenemos programa, no tenemos mucha legitimidad, o la tenemos cada vez menos, ¿qué nos queda? La fuerza. Entonces, la emplearemos bien, no podemos, si vas a entrar a la cancha y te vas a hacer expulsar, que no sea pues por haberle dicho, tu mamá es fea, al jugador contrario, que sea rompiéndole la pierna. Esa es la idea que tienen en este momento. Si van a salir, va a ser rompiendo piernas, va a ser utilizando la fuerza en su mayor amplitud. Yo tengo otro temor, y es de que si voy a entrar a la cancha, tengo la certeza de que voy a entrar a la cancha a ganar, no a perder. Eso significa que voy a limpiar absolutamente todo lo que me incomode, la posibilidad de perder en la cancha. ¿Eso no es peor? Te revierto la pregunta. El modelo venezolano, anulando a todos los candidatos, ¿se está empezando a implementar acá? Si anulas al que potencialmente podría ser el candidato, al menos en las encuestas, más vistoso, si anulas a ese candidato, ¿qué queda? ¿Qué nos quedaría? Nos quedan personas, por supuesto, con peso, que hoy tienen presencia política. Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Luis Revilla. Tienen peso político, quedarían como candidatos. Pero es importante mencionar que Costas tiene más de 20 juicios, Revilla tiene más de 20 juicios. Y Samuel Doria Medina, evidentemente, tiene, bueno, con el caso Focas, digamos, se extinguió uno de los principales juicios, pero tiene un potencial de juicios, especialmente por todo lo que ha sido su venta de la empresa Soboce, ¿no? Su acusación de paraísos fiscales. Así es decir, tienes en este momento a los tres potenciales, digamos, líderes de oposición, también y en la dimensión territorial, a las dos alcaldías más importantes de oposición, claro, el Alto y Cochabamba, el Alto prácticamente... Entonces, ¿a qué estamos llegando, Marcelo? Estamos diciendo que hay una estrategia por detrás, porque yo puedo pensar que un señor García Linera, que cada vez es más duro en sus afirmaciones, más agresivo, está aplicando lo que siempre ha sido él, ¿no? El núcleo duro de su política es una política stalinista, es una política de anulación del enemigo. Siempre ha sido así. ¿Te acuerdas cuando era Cananchiri hablaba de que a los opositores y a los burgueses hay que matarlos como a cerdos? Y después al cerdo hay que colgarlo, además de un poste, ¿no? Y no solamente contento con eso, hay que dejar, ¿no es cierto?, que se vean sus tripas. Ese señor es el vicepresidente, el que escribía eso. Yo no creo que por un arte de magia
por haberse casado, por ejemplo, haya dejado esa impronta teórica que pervive en su mente. Es evidente que estamos en un momento durísimo, donde posiblemente haya una estrategia política de anulación de los principales candidatos. Obviamente, en eso se van mezclando algunos candidatos que han cometido errores, como Leyes. Yo, por ejemplo, no creo en la inocencia de Leyes en absoluto. Y otros que podrían ser muy funcionales también de oposición, ¿no? Seguro que sí. Muy funcionales de oposición. Sí. Entonces, a los cuales, si no los dejas, tendrías que inventártelos. No. Tendrías que inventártelos, porque le hacen un favor increíble al gobierno. Pero estamos concertando que además de chambonada, que creo que la hay, y de facciones internas que están pugnando por el poder dentro del MAS, para ver quién queda de vicepresidente, y eso los lleva a ponerse nerviosos. Además de eso, hay una estrategia premeditada de anular a los candidatos, o los potenciales candidatos. Yo quisiera concertar contigo algo mucho más grande con lo que tú has iniciado el programa. De que, de alguna manera, parafraseándote, la política se hace en coyunturas y todavía para el 2019 vamos a tener muchas coyunturas. Me imagino que esto va a variar y nos va a dar muchísimos temas de conversación. Veremos si este tiene un efecto boomerang, que yo pienso que puede tenerlo, pero en todo caso, Diego, la cosa política empieza a calentarse y creo que el caldero electoral del MAS empieza a ser cada vez más fuerte. Estamos de acuerdo, por supuesto que sí. No. Y en ese sentido solamente quiero agregar que no se electoralice el tema. Sí. Yo creo en lo que ha dicho Carlos Mesa, él no quiere ser candidato, lo están volviendo candidato. Él no quiere, él realmente no quiere, yo creo en lo que dice él. Pero no tiene que confundirse Carlos Mesa, lo que está en juego ya no es su candidatura, lo que está en juego es la transparencia en la gestión pública, lo que está en juego es la democracia. Cuando un Héctor Arce lo invita a debatir, yo creo que debió ir. Yo creo que si vamos a darle un contenido de transparencia a esto, va a ser mostrando al país frente a las cámaras los errores que ha cometido el gobierno. Y si el gobierno tiene algo que decir y Héctor Arce tiene algo que decir para defenderse, que lo haga. Yo creo que Carlos Mesa debió acceder a ese debate. Necesitamos debatir. Después de 11 o 12 años de cerrazón absoluta del diálogo, porque el MAS no dialoga, impone, de inexistencia de una democracia deliberativa, creo que era un gran chance de recuperar en ese sentido la democracia. Por eso creo que Carlos Mesa tiene que dejar de tener una mirada solamente enfocada en sí mismo y ponerse a pensar que este momento, la historia le está dando la oportunidad de enfrentar al gobierno. Es muy difícil lo que le pides a Carlos Mesa, sin embargo. ¿Por qué? Dime. Es una persona que, por supuesto, tiene un aire indiscutiblemente de una personalización. ¿Narciso? ¿No? ¿Estás diciendo? Prácticamente. Pero bueno, no estamos para hacer criterios. Diego, siempre es un privilegio y un gusto conversar contigo. No solamente porque eres una charla con el café. No, además, no solamente porque eres un gran teórico, eres un gran provocador, lo cual me parece excelente. Y tú sintetizas muy bien, ha estado fascinante la conversación. Como siempre, un gusto estar contigo. Diego, de verdad, gracias. Más bien. Después seguimos gracias. Gracias a ti, querido Marcelo. Un abrazo a la gente.